Muy buenos días, queridos hermanos y amigos, que el Señor nos bendiga a todos. Continuamos con la serie Experimentando y Expresando la Fe Bíblica en Pandemia. Nótese que hacemos siempre el detalle de que es la fe bíblica la que estamos compartiendo, es la fe bíblica la que estamos llamados a experimentar y estamos llamados a predicar. Y decimos esto con bastante seguridad, porque no es la fe intelectual, no es la fe emocional, no es la fe religiosa, no es la fe de las Navidades que se despierta en el ser humano de un momento a otro o en este mes. Es la fe que Dios desea que usted y que yo podamos abrazar, que podamos tener y que por esa fe tengamos certezas y seguridades. Hemos estado compartiendo diferentes temas domingo tras domingo. Por ejemplo, hemos compartido el tema La fe es producida por Dios, basada en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. La fe es la certeza de lo que se espera, basado en Hebreos 11:1. La fe es la que vence al miedo, basado en Mateo capítulo 8, el versículo 26. Es la fe por la que vivimos, basado en Romanos 1:17. Sin fe es imposible agradar a Dios, basado en Hebreos 11:6. Y la semana pasada vimos en 2 de Corintios capítulo 3, el versículo 5, es necesario examinarnos si estamos en la fe. Hoy nos toca ver el tema número 7, y el tema número 7 dice: la fe es sola, es universal y para obedecer. La fe es sola, universal y para obedecer, basado en Romanos 1:5. Quisiera en esta mañana leerles la palabra del Señor a cada uno de ustedes en este día. Puede abrir su Biblia. Si usted tiene ahí su Biblia, ábrala por favor en Romanos, el capítulo 1 y el versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos el apostolado y la gracia, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Y quisiéramos hacer hincapié en el versículo 5, que dice lo siguiente: y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Quisiéramos entregarnos al Señor y entregar una palabra de oración. Nuestro Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por el honor de abrir tus palabras y reflexionar en ellas en este día. Háblanos al corazón, Señor, de cada hermano, cada amigo que está viendo, Señor, y que tú te glorifiques en las vidas de cada uno de nosotros. Te damos gracias, te bendecimos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Lo primero que quiero empezar a decir es que el escritor es Pablo. Dice en Romanos capítulo 5, 15, el versículo 5, mas os he escrito, hermanos. Pablo declara, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlo recordar. El que escribe esta epístola a los romanos es nada menos, nada más que el apóstol Pablo. Un hombre que bajo la inspiración de Dios se atrevió a escribir sus conceptos más profundos acerca de la deidad. Un hombre que escribió sus conceptos más profundos acerca del ser humano. El hombre en sus pecados, muerto en sus delitos y pecados, pero al mismo tiempo este hombre puesto en Cristo. Este hombre que alcanza la bendición de Dios por haber confiado en Jesucristo, porque es justificado, porque es liberado, porque es glorificado. Este hombre que estaba rumbo al infierno, ahora se encuentra que está rumbo al cielo. ¿Y quién escribe esta carta? Es el apóstol Pablo. Un hombre que había estado con Dios,
aprendiendo directamente de Jesucristo en el desierto, en Arabia, según el libro de Gálatas, el capítulo 1. Es interesante que este Pablo escribió esta epístola a los romanos sabiendo que la ciudad de Roma, en segundo lugar, era el centro mundial de este gran imperio, era el centro mundial del poder, del totalitarismo, de la mundanalidad y también de la persecución. Por ejemplo, sabemos por historia que en Roma sucedieron las 10 grandes persecuciones más grandes que el cristianismo tuvo que recibir de parte de los hombres. Lo recibió de parte de ese imperio romano. Y en este imperio romano, el apóstol Pablo, sabiendo que predicar al Dios vivo y verdadero, predicar el señorío de Jesucristo en medio de una sociedad que había aceptado el señorío, entre comillas, del gran César, obviamente era un mensaje revolucionario que podría causar la misma muerte al apóstol Pablo. Pablo escribió a Roma, una ciudad grande, una ciudad imponente, una ciudad poderosa, una ciudad con bastante cultura. A esta ciudad el apóstol Pablo escribe a los hermanos que estaban creyendo en ese lugar. Ahora el mensaje a los romanos se puede sintetizar en tercer lugar en el texto de Romanos 5:1. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. La justificación por la fe es el tema predominante en esta epístola a los romanos. Ese hombre que en los primeros 3 capítulos está condenado, donde Pablo llega a decir que no hay bueno ni siquiera uno, este hombre que ha sido condenado de parte de Dios, resulta que desde el capítulo 4 al capítulo 8 es un hombre justificado legalmente a los ojos de Dios. Y es justificado sin hacer absolutamente nada, porque tampoco puede hacerlo, absolutamente nada para poder justificarse, para poder salvarse delante de Dios. Y es así que en esta epístola Pablo dice contundentemente su mensaje de justificados pues por la fe. Es lo que Martín Lutero en el siglo XVI, este monje, descubrió leyendo la palabra de Dios y inició lo que conocemos hoy como la Gran Reforma Protestante. Y es interesante que a causa de esta doctrina de la justificación por la fe, no solamente estuvo dispuesto a morir, sino estuvo dispuesto a estar delante del Papa de aquel entonces y decirle con claridad: si no me convencen por la Escritura y por la conciencia, no estoy dispuesto a cambiar. Y es así que Martín Lutero murió alejado de la gente, totalmente aislado. En esta mañana queremos ver 3 características de esta fe que nos salva, que nos hace nuevas personas, de esta fe que trasciende nuestra vida, de esta fe que va más allá de nuestra temporalidad, de esta fe que nos conecta con el cielo, que nos conecta con las cosas eternas. Es interesante lo que vamos a ver en esta mañana. Veamos 3 características de esta fe. En primer lugar, la fe es sola. En segundo lugar, la fe es universal. Y en tercer lugar, la fe es para obedecerla. La fe es sola, la fe es universal y la fe es para obedecerla. Entonces tenemos ahí los 3 puntos de nuestro bosquejo. Cuando decimos la fe sola, queremos decir que no es la fe más obras. No es la fe más obras. La Biblia dice en Efesios 2, el versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Amigo y hermano, esta salvación bíblica que pregonamos el día de hoy es una salvación por medio de la fe. No es por las obras que usted y yo podamos hacer. No es por ninguna obra de filantropía humana que podamos hacer nosotros. No es que puedo dar un poco de dinero, un poco de objetos, de ropa, de comida a la gente más necesitada. No se puede ganar por la fe más las obras. La fe es sola. En segundo lugar, no es la fe más la religión y la tradición. No es la fe más la religión y más la tradición. Interesante, porque en el Evangelio de Marcos el Señor Jesucristo habló a los fariseos y habló al pueblo y les conminó y les aseveró que ellos habían aceptado no solamente la fe
la fe, sino que ellos creían que la fe era necesario, pero más la religión y más la tradición. Los fariseos eran sumamente religiosos. El pueblo de Israel en ese entonces, en el siglo I, era sumamente tradicional. Es como el día de hoy. Por ejemplo, cuando hablamos de la Navidad, hablamos del nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Que ha nacido el Salvador al mundo, cantaron los ángeles. Que María, la madre de Jesús, llegó a decir: hágase conmigo, Señor, conforme a tu voluntad. Sin embargo, aunque esto es la Navidad, sin embargo podemos decir en esta mañana que el hombre se acuerda de todos en la Navidad, menos en Jesús. Mire usted los reclames de los comerciales en la televisión. Escuche usted las propagandas en las radios. Todo se habla de la Navidad, se habla de la fiesta, de las compras, de la comida, de la familia, del relax, se habla de todo, pero no se habla de Jesús. Pareciese ser que es pecado hablar de Jesucristo en este día, pero nada más alejado de la verdad. La Navidad, por ejemplo, significa Jesús ha nacido y juntamente con él la esperanza para que el ser humano pueda tener una eternidad distinta. Quisiera decir además que no es la fe más la moral humana. Algunos hombres dicen: acepto la fe, pero también mi moralidad. Y tenemos el ejemplo bíblico del joven rico, a quien el Señor Jesucristo, dice el texto, lo amó al verlo y tuvo compasión de él, porque se fue de los caminos de Dios, se fue por el camino triste, porque abandona la fe. Este joven rico se acercó al Señor y le dijo: Señor, Maestro bueno, ¿qué cosa haré para tener la vida eterna? Jesucristo le dice: ¿sabes que no debes matar? ¿Debes honrar a tus padres? ¿No debes hurtar? ¿Sabe los mandamientos? El joven le dijo: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y como el Señor no dijo nada al respecto, significa que era verdad. Era un hombre altamente moral. Pero con toda su moralidad, Jesús le dijo: te falta algo. Anda, vende todo lo que tengas, dáselo a los pobres y ven y sígueme. El joven se dio cuenta que no era él quien tenía las riquezas, sino que las riquezas lo habían hecho esclavo a él. Por eso decimos que no es la fe más la moral. La Biblia dice que es la fe sola la que nos acerca a Dios. Somos justificados pues por la fe. Amigo y hermano, ¿es así tu confianza en el Señor? Es la fe en Jesucristo la que nos libra de nuestros pecados. El día de hoy hay mucha gente en todo el mundo que vive cargada de sus pecados, cargada de sus conciencias que le acusan. Los hombres el día de hoy viven con egoísmos, viven con malas palabras, viven odiándose, viven con celos, viven desobedeciendo a los padres, viven con un mal genio, viven con el robo, con el hurto el día de hoy, con las mentiras, con la injusticia social. Sabemos que el hombre carga el bulto, el peso tremendo de sus pecados. Pero amigo, ¿por qué cargar con ese peso si Jesucristo justamente nació para darnos el perdón de nuestros pecados? En segundo lugar, esta fe es universal. Esta fe es universal. Dice el profeta Isaías, 750 años antes de la venida de Jesucristo: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Amigo, esta salvación es universal. En el mundo el día de hoy viven alrededor de 8.000 millones de personas. Y esta salvación, este mensaje de Dios, este mensaje del Evangelio, es un evangelio que puede abrazar a todos los hombres juntos, porque la salvación de Jesucristo, lograda en la cruz del Calvario hace poco más de 20 siglos, es una salvación de carácter universal. Puede alcanzar a todos. Y por eso dice el profeta Isaías: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Jesucristo en el Evangelio, en los 4 Evangelios, dijo sus últimas palabras: id y haced discípulos de a todas las naciones. Id y haced discípulos a todas las naciones. En la mentalidad, en el corazón de Jesucristo, estabas tú y estaba yo, amigo.
Estaba nuestra cooperativa Tayacaja, de donde la iglesia es en ese momento. Estaba el Perú con sus 33 millones de peruanos. Estaba el mundo entero, los países del Asia, de Europa, de África, de Oceanía, de América. Todos estaban en la mente de Jesucristo cuando dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. La meta es todas las naciones, la fe es universal. Y el apóstol Pablo, el gran predicador de los gentiles, él llegó a decir: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Es la voluntad de Dios que lo último de la tierra sea alcanzado, apreciado amigo, apreciada amiga. Todo el mundo es la visión de Dios. Y este mensaje está siendo predicada hoy por todo el mundo, por medio de los templos, las redes sociales, por medio de la literatura, de las canciones. Por todos los medios se predica este evangelio debajo del cielo, porque fue la orden de Jesucristo: vayan por todo el mundo, vayan por todo el mundo. El que creyere este evangelio será salvo. Y en tercer lugar, no solamente es universal, entonces, no solamente es la fe sola, sino que es la fe para obedecerla. Dice la palabra de Dios en Juan 3:5: de cierto es cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amigo, ¿usted ha nacido nuevamente? Eso no es una pregunta de una religión hacia usted, es la pregunta de Jesucristo hacia usted. Esta pregunta Jesús lo hizo al gran Nicodemo, un hombre religioso, un hombre con mucha reputación, un hombre con riqueza, pero carente de la salvación, carente de la vida eterna. Jesucristo le dijo: Nicodemo, déjate de hablar. Lo que tú tienes que hacer es nacer del agua y del Espíritu. Y eso le pregunto en esta mañana a usted, querido amigo y amiga. Esta salvación que Jesucristo nos ofrece es una salvación, pero para ser obedecida. De nada vale decir creo en Dios mentalmente, culturalmente, porque vivimos una cultura cristiana, y no tener nada de Dios en el corazón. Vivir vacíos y huecos. Amigo, tal vez esa es tu experiencia. No viva usted así, amigo, amiga. No tiene usted por qué vivir así. Esta fe que estamos predicando es para obedecerla. Y Jesucristo ha dicho: el que no nace de nuevo. Por eso mi pregunta es si usted ya nació de nuevo. También tenemos el texto que dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 13:5. Examinarse a sí mismo, porque esta fe es para obedecerla. Obedecer los mandamientos, obedecer lo que el Nuevo Testamento dice, pero no es para obedecerla por miedo o por temor, sino es obedecerla por amor a Dios, por amor a Él, porque Él es el que murió por nosotros en una cruz. Este Jesucristo dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Es posible guardar los mandamientos de Dios porque uno puede amar a Dios. Y uno puede amar a Dios porque Él nos amó primero. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, dice Jesús en Mateo 7:21. Amigo, es necesario obedecer a Dios, porque la obediencia a Dios es la evidencia de que algo ha pasado dentro de ti. Es la evidencia de que tú tienes al Espíritu Santo. Es la evidencia de que tú te perfilas para el reino de Dios. Por eso, al terminar, recalcando 3 características de la fe que salva. Esta fe es sola, no es la fe más nada, es la fe sola. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esta fe es universal y esta fe es para obedecerla. Dice Romanos 1:5, el texto de esta mañana: la fe es para la obediencia en todas las naciones. Es para la obediencia en el Perú, es para la obediencia en el Agustino, es para obedecer, amigo, no solamente para creer mentalmente, intelectualmente. Es necesario obedecer a Dios. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amigo, ¿es usted salvado por Dios? ¿Es usted salvado por esta fe que es sola, que es universal y que es para obedecerla? Amigo, en esta mañana acérquese a Dios. Hermano, esta mañana consagre su vida a Dios. Dios está buscando una iglesia que le ame y le sirva de todo su corazón. Una iglesia que confíe plenamente en ese Dios vivo y verdadero. Una iglesia que se esté santificando el día de hoy. Que Dios te bendiga a ti, hermano y amigo, que Dios te bendiga. Entrégale tu corazón al Señor y Dios. Amén.